continuación les hablaré sobre la época. La civilización olmeca se desarrolla aproximadamente entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. en las regiones que hoy corresponden a Veracruz y Tabasco, en México. Fue la primera gran cultura de Mesoamérica y sentó las bases para civilizaciones posteriores como la maya y la mexica. Los olmecas destacaron por su organización social, su religión basada en los dioses de la naturaleza y sus importantes centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Además, crearon las famosas cabezas colosales de piedra, desarrollaron una forma temprana de escritura y el uso del calendario, lo que los convierte en una de las culturas más influyentes del México antiguo. Ahora hablaremos sobre los asentamientos olmecas. El territorio ocupado por los olmecas abarca desde las montañas de los Tuxtlas, Veracruz, por el occidente, hasta la depresión de la Chontalpa, Tabasco, al oriente, y es una región con notables variaciones geológicas y ecológicas. Se han encontrado en este territorio más de 170 monumentos olmecas, 80% se encuentran en los tres grandes centros de esa cultura: La Venta, Tabasco, contando con el 28%, San Lorenzo, Tenochtitlán, contando con el 30%, y Laguna de los Cerros, Veracruz, contando con el 12%. Estos tres grandes centros olmecas se distribuyen de oriente a occidente, de tal manera que cada uno de ellos explotó, controló y aprovisionó la economía global olmeca de una serie de valiosos recursos naturales. Representaciones artísticas y culturales de la cultura olmeca. Cabezas colosales, estructuras de piedra basáltica que representan a gobernantes con cascos, simbolizan el poder político y religioso. Esculturas humanas y animales, figuras de hombres jaguar y otros seres míticos en jade o basalto, relacionadas con sus creencias y dioses. Altares o tronos, bloques tallados usados en ceremonias o como símbolo de autoridad, con figuras saliendo de ellos o en curvas o monzas. Altares o tronos, bloques tallados usados en ceremonias o como símbolo de autoridad, con figuras saliendo de ellos o en curvas o monzas. Los olmecas crearon sistemas políticos centralizados respaldados por la religión y el poder hereditario, que no tenían paralelo en otros pueblos. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada compuesta por los gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. La existencia de una genealogía aportó a los principios de exclusión social y jerarquización de los linajes con el fin de legitimizar a los gobernantes y distinguir la élite de los demás. El poder de los gobernantes se fortaleció mediante los conceptos, las creencias y las prácticas religiosas, y se afianzó por conducto de sus accesos privilegiados a bienes de primera necesidad, santuarios y de importación. Tienen la capacidad de movilizar mucha mano de obra, particularmente para construir arquitectura monumental y trasladar grandes rocas y esculturas desde las sierras de los Tuxtlas. Creencias centrales. Para empezar, explicaré algunas características centrales de su religión. La religión olmeca era politeísta. Esto significa que adoraban un gran número de dioses, muchos relacionados con la naturaleza y la agricultura. Cosmología. Creían en tres niveles de existencia: el celeste, el terrestre y el inframundo. Dualidad. Existencia de fuerzas opuestas como el bien y el mal, el día y la noche, influyendo en su arte y vida. Chamanismo o liderazgo. Se creía en la capacidad de los líderes o chamanes para transformarse en jaguares, siendo intermediarios entre los dioses y los hombres. Culto y deidades. Primero empezaremos con las deidades. Para empezar, empezaremos con el centro de su religión y culto, el jaguar, la figura más importante dentro de la cultura olmeca. Aparece constantemente en iconografía, a menudo con rasgos híbridos. A esto se refiere con rasgos humanos y felinos. Se considera posiblemente el origen del posterior dios de la lluvia en Mesoamérica. El dragón olmeca, deidad con fuertes rasgos
de serpientes, aves y jaguares. Es uno de los dioses más representados, especialmente en hachas de jade. Entre otros dioses se le encuentran la serpiente emplumada, deidad que se difundió e influenció a culturas posteriores, el dios del maíz y de la cosecha, fundamental para una sociedad agrícola, y el dios del fuego. Entre los cultos y rituales podemos encontrar los centros ceremoniales. Sitios como la Venta y San Lorenzo eran el corazón de sus actividades religiosas y políticas. Prácticas rituales, estas incluían sacrificios, probablemente en menor medida que en culturas posteriores, peregrinaciones, ofrendas, especialmente de jade, un material sagrado, y el juego de pelota ritual. El ámbito político de la cultura olmeca se caracterizó por teocracia. El gobierno y la religión estaban estrictamente ligados. Los gobernantes eran considerados intermediarios divinos. Centralización del poder. El control se ejercía desde los grandes centros ceremoniales, como San Lorenzo y la Venta, que actuaban como capitales regionales. Sociedad jerarquizada. Una élite gobernante, líderes y sacerdotes, ostentaban el máximo poder y controlaban los recursos y la mano de obra. Liderazgo fuerte. Los gobernantes tenían la capacidad de movilizar a grandes poblaciones para proyectos monumentales como la construcción de las cabezas colosales. Su economía provenía principalmente de la agricultura y el comercio. El papel de los agricultores era fundamental para la producción de alimentos, con una variedad de cultivos. Además, las técnicas agrícolas avanzadas contribuyeron a maximizar la producción. Por otro lado, el comercio también ejerció un importante papel en la economía olmeca. Los olmecas contaron con redes comerciales para intercambiar artesanías, productos agrícolas y demás bienes de otras culturas mesoamericanas, convirtiéndose así en intermediarios. Los olmecas contribuyeron significativamente a la cultura mesoamericana a través del desarrollo de un estilo artístico, arquitectónico y simbólico que influyó en otras sociedades de la región. En este sentido se destacan por las matemáticas del cero. Desarrollaron un sistema numérico vigesimal, o sea, base de 20, e inventaron el concepto de cero, lo cual les permitió realizar cálculos complejos, cabezas colosales. Estos eran de piedra tallada y podían llegar hasta los 3 metros de altura. Estos son grandes símbolos para la cultura olmeca. La construcción de pirámides y centros ceremoniales, que inspiraron a otras culturas posteriores. Escritura. Crearon los primeros glifos y un sistema de escritura jeroglífica. El cultivo del cacao y las primeras formas de preparación de chocolate, que se extendieron por Mesoamérica. Los primeros calendarios. Desarrollaron los primeros sistemas calendarios en Mesoamérica. Ahora hablaremos sobre una de sus leyendas, el surgimiento de los dioses olmecas. Según la cosmología olmeca, los dioses surgieron en la unión del cielo y la tierra. El principal deidad, conocido como Maestro del Día, creó a los dioses menores y otorgó a cada uno un dominio sobre aspectos de la naturaleza. Estos dioses, representados con rasgos humanos y animales, eran adorados con reverencia por los olmecas, quienes veían en ellos la fuerza divina que gobernaba el mundo.